¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien funge como directora de este seminario, pero que no puede estar con nosotros por las loables tareas que tienen que desempeñar por las labores de la pandemia a la distancia con nuestras autoridades. El día de hoy, su amigo Juan Negrete, representante de los alumnos de la Facultad de Derecho, tiene el gusto, el honor de conducir este programa, ya que contamos pues, realmente con la valiosa presencia de una dama en toda la amplia expresión de la palabra, una profesionista ya muy encumbrada, que sabe del derecho laboral, que es uno de los temas que hemos estado tratando. Ella es doctora, maestra, licenciada de Derecho, egresada por la Facultad de Derecho de la UNAM, espuma de corazón, como decimos, sangre azul y oro. Obtuvo en cada caso mención honorífica, es especialista en Derecho de Amparo, en Derecho Laboral, tanto por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Vaya, realmente cuenta con una gran trayectoria curricular que nos llevaría, yo creo, hasta 2 programas poderlo llevar a cabo, pero pues vaya, yo quisiera centrar que actualmente ella se desempeña como magistrada representante del Gobierno Federal de la Quinta Sala y es un gusto, un placer darle la bienvenida a la magistrada María del Rosario Jiménez Moles. Sea bienvenida a este espacio, querida maestra. Muchísimas gracias. Es un placer para mí, Juan Negrete, que me hayas hecho esa invitación como representante de estos jóvenes y te felicito por hacer esta serie de foros en un derecho que es fundamental para mí, que es el derecho del trabajo, dadas las situaciones económicas que existen en el país y dada la pandemia que estamos atravesando. Muchas gracias otra vez. No, pues muchas gracias de verdad a usted porque sabemos que su agenda es apretada y todos la queremos disfrutar, así que yo me quiero callar, pero no sin antes cederle el uso de la voz, porque el tema que vamos a hablar es la reforma laboral frente al COVID. Y es claro porque la reforma laboral no tiene no tiene nada casi prácticamente de tiempo, es decir, tenemos en 2019 la constitucional, 2017 la constitucional, 2019 en materia de la ley, y ahorita se nos vino la pandemia y vino a cambiar muchas cosas. ¿Cómo estamos ahorita viendo esta reforma? ¿Cómo se está dando el camino, querida magistrada? La reforma, es verdad, tuvo un cambio importante en la Constitución el 24 de febrero de 2017. Nosotros vemos que hubo una serie de presiones, ¿sí?, del exterior, porque teníamos una justicia muy retardada, porque había un problema en la materia colectiva, porque desgraciadamente nos volvimos competitivos porque teníamos muy bajos salarios y situación casi de esclavitud de muchos de nuestros trabajadores, sobre todo en industrias manufactureras, maquiladoras y ese tipo de trabajos. De manera que llamamos la atención de muchas partes del mundo, especialmente de la Organización Internacional del Trabajo, que mediante una queja 2264 ante el Comité de Libertad Sindical, que es la que ve todo este tipo de cuestionamientos en materia colectiva, se dieron cuenta que México, los patrones de México colocaban a los sindicatos de su elección y no de la elección de los trabajadores. Se dieron cuenta también de que había toda una serie de contratos colectivos de protección que estaban depositados y que no había ningún tipo de libertad sindical. De tal suerte que no había quien representara a los trabajadores y sus derechos y quien alegara por ellos como se venía haciendo antes de los 80. Ustedes saben, de los 80 para acá hubo una detención en el aumento del salario mínimo. El salario, como ustedes saben, debe de ser tan remunerador que sea para un jefe de familia y para toda su familia. Y si ustedes ven a cuánto ascendía el salario mínimo antes incluso de que ingresara este gobierno, pues realmente no cumplía con el objetivo que estaba establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces tenemos esa queja del Comité de Libertad Sindical donde nos señalaba todos esos problemas. Estábamos también en los prolegómenos de 2018 en la firma del Tratado Transpacífico, algo que nos interesaba mucho. Y Estados Unidos nos dijo en ese tratado trilateral que íbamos a suscribir con Canadá también, que no teníamos las condiciones
para ingresar por esta competencia desleal, por los salarios tan bajos y por las condiciones de la parte obrera. Y aparte nos dijeron, no has ratificado el convenio 98, es uno de los 8 convenios fundamentales que están establecidos en la OIT. Claro, Estados Unidos tampoco, ni el 87, ni ninguno de ellos, pero nos decían, es que tu caso es dramático, porque no tienes una verdadera libertad sindical, una verdadera libertad de asociación, ni sientas las bases correctas para una negociación colectiva. Países avanzados o de primer mundo, como Alemania, pues no tienen tanto conflicto con la cuestión de los sindicatos, porque el patrón naturalmente cumple absolutamente con todo y los trabajadores no tienen ni siquiera necesidad de organizarse porque tienen satisfechas todas sus necesidades, son capacitados, están bien pagados y no hay un problema realmente sindical, cosa que también sucede en Estados Unidos y bueno, no, con mayor razón en los países nórdicos. De manera que para nosotros sí era importante la ratificación de ese tratado y cumplir con todos los imperativos que establecía como uno de los 8 fundamentales, que incluso estábamos obligados a cumplir con o sin ratificación por la Declaración de Principios de 1998, que dice que ese tipo de convenios deben de ser acatados, se ratifiquen o no. Y son, bueno, tratados que están desde 1948, el 87, 1949, el 98, y que por alguna razón estuvieron en la congeladora varios años, hasta que sale primero el 87 y se determina esa libertad sindical y todas las condiciones que deben de tener los trabajadores. Fracasa el Tratado Transpacífico, viene también la intención de ingresar al Tratado de Libre Comercio y nos seguían diciendo, es que necesitas una reforma laboral importante. A finales del sexenio pasado se presenta un proyecto importante que prosperó y se hizo la reforma del 24 de febrero de 2017 y que tiene 3 ejes fundamentales que se trataron después en la ley. Veremos que hubo primero un intento de ley de una facción de poder en este país y después se concretó de otra manera, lo platicaremos más adelante, pero bueno, el primer eje pues desde luego tiene que ser la materia colectiva. Se hace o se prevé que exista un verdadero registro de sindicatos, que exista la desaparición de estos contratos colectivos de protección y que se garanticen las bases para tener una verdadera negociación colectiva. Entonces se piensa federalizar toda la materia y crear un superórgano con muchas atribuciones que la ley llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a tener una doble función. Una fase prejudicial conciliatoria en materia individual, que es el segundo eje, pero esta federalización de registro de estas personas morales y de contratos colectivos de trabajo. ¿Cómo se hacía antes del 2 de mayo de 2019, que fue cuando se hicieron todas las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en el decreto de un día anterior, de 1 de mayo de 2019? Bueno, cada una de las juntas locales en los estados iban a registrar sus propios contratos colectivos de trabajo y sus sindicatos. A nivel federal, en la Ciudad de México, este registro lo hace la Dirección de Registro de Asociaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que va a seguir funcionando hasta que se cree el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se tiene planeado para octubre de este año. Okay. Y además, anterior a esta reforma a la que nos estamos refiriendo, a las modificaciones legales, todos los sindicatos y todos los contratos colectivos de trabajo, los contratos colectivos se registraban en la Oficina de Contratos Colectivos de Trabajo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La Junta Local, por ser de materia local, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje registraba sus propios contratos colectivos de trabajo y sindicatos. Esto era a nivel federal. De manera que imagínense ustedes, compañeros, el gran poder que se le da a este centro federal, porque aglutina lo de todo el país por primera vez en su historia. Entonces, ese primer eje es fundamental en materia colectiva. ¿Por qué?
porque va a concentrar y a manejar estadísticamente hablando e informáticamente hablando millones y millones y millones de datos. Va a registrar a todos los sindicatos de todo el país, va a registrar a todos los contratos colectivos de trabajo, a todos los reglamentos interiores, los estatutos, todo tipo de procedimiento administrativo. Entonces es una cuestión tremendamente terrible para la persona que vaya a ser designada como director general. Okay. Este director general tiene que tener unas capacidades extraordinarias. Tiene que ser una persona conocedora del derecho colectivo, tiene que ser una persona conocedora del derecho del trabajo, tiene que saber sobre los medios alternativos de solución de conflictos que México ha explorado muy poco en la materia laboral. Vaya, en las juntas al final estaban tan sobrecargadas que no se conciliaba ni el sueño. Entonces, esas facultades de mediación deben de estar en la persona de quien sea el director general. Y además tiene que ser alguien muy inteligente para reclutar personas que tengan un perfil muy importante para la conciliación en materia colectiva. Actualmente, y mientras no se cree el centro, y antes de esa reforma, esa función de conciliación colectiva a nivel federal se llevaba en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con un grupo de conciliadores expertos que han venido funcionando por varias décadas. Casi los conocemos por nombre y atienden un universo pequeño porque no tenían toda la federalización de la materia y eran muy hábiles para saber manejar el conflicto, para evitar una huelga que no debía estallar, si era una huelga legítima y si verdaderamente había violaciones a un contrato colectivo de trabajo o un patrón se negaba a la firma de un contrato colectivo de trabajo o a la revisión, que es anual la de salarios o bianual la de prestaciones, y era muy legítimo este reclamo, pues esa huelga no había de otra, así tenía que estallar. Pero hay miles de emplazamientos a huelga que son de sindicatos que antes, ¿verdad?, eran extorsionadores. Y entonces, si no se sabe manejar bien el conflicto, íbamos a estar en un problema terrible de desestabilización política y social de nuestro país por cuestiones laborales. Entonces, la selección del conciliador en materia colectiva no es cosa menor, porque también lo va a hacer en materia individual. Ese primer eje es muy importante porque atiende a derechos fundamentales. Entonces, se establece en la fracción 22 bis y en la fracción 20 de la Ley Federal del Trabajo la creación de este órgano para atender estos derechos de carácter fundamental. ¿Cuáles son? Que yo pueda elegir como trabajador quién va a ser mi directiva, que yo pueda conocer el contrato colectivo de trabajo que se va a ingresar, o que yo pueda conocer cuando se le hagan modificaciones al contrato colectivo de trabajo como trabajador, qué nuevas prestaciones tiene o qué nuevas conquistas laborales, o que realmente se hable de un incremento de un salario remunerador. Entonces, esas cuestiones están planteadas como derecho fundamental de negociación colectiva. La negociación colectiva es un derecho fundamental. Es la primera vez en nuestro país que no hay un pacto directo entre estos sindicatos que se le llamaban blancos, porque los ponía el patrón, y el propio patrón, ¿verdad? Entonces, ahora quienes toman la decisión son los que siempre la debieron haber tomado, que son los trabajadores, que están legitimando a una persona moral, que son sus sindicatos, para que puedan hacer estas transacciones con el patrón. De manera que no es cosa menor la elección de estas personas que los van a representar. Y que no nada más puede ser un sindicato, sino que pueden ser tantos sindicatos como 20 trabajadores o más se vayan organizando. De manera que se atiende a esta negociación directa casi entre trabajadores y patrón, en tanto legitiman a su sindicato. Entonces viene la gran reforma con este primer eje, el 1 de mayo de 2019, donde se concreta cómo bajar esos imperativos de derechos fundamentales o de derechos humanos que se establecieron en esa fracción 22 bis y en esa fracción 20 del apartado A del artículo 123 constitucional. Y se establece, el sindicato tiene que acreditar su legitimidad. De manera que hay toda una serie de procedimientos de consulta con un voto personal libre, personal, secreto y directo,
que tiene que demostrar el sindicato cuando pretenda ingresar un contrato colectivo de trabajo o cuando se elija a los dirigentes. Entonces viene un procedimiento de representatividad en el artículo 390 bis y viene también un procedimiento de legitimación en el artículo 390 ter. Y ese sindicato deberá demostrar si quiere ingresar por primera vez un contrato colectivo de trabajo que representa el 30% de las personas que se van a beneficiar por ese contrato colectivo de trabajo en una empresa determinada. Si va a haber también un cambio en ese contrato que ya está registrado con un sindicato que ya está legitimado, entonces tendrá que acreditar que la mayoría de los trabajadores lo autorizaron y lo conocieron. Y entonces sí estará legitimado para poder hacer los cambios en ese contrato. Ahora, cuando una persona o cuando un sindicato, una persona moral que es legitimada por los trabajadores, presenta un emplazamiento a huelga para la firma de un contrato colectivo de trabajo, si es que ya hay registrado, bueno, con la ley anterior, si había ya registrado un contrato, ya no podía prosperar ese emplazamiento a huelga. Entonces ya no podía registrarse un nuevo contrato colectivo de trabajo. ¿Qué tutela o qué garantiza la ley actual? Cuando un sindicato tenga esta pretensión y el contrato colectivo de trabajo esté depositado por más de 4 años, si no tiene esa vacuna de más de los 4 años, queda libre otro sindicato para presentarse como representante de los trabajadores y para poder ingresar un nuevo contrato colectivo de trabajo. ¿Qué pasaba? Los patrones se arreglaban con los sindicatos, tenían un contrato colectivo de protección que no tenía ningún movimiento en muchísimos años. Ahora se le limita a 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque un sindicato puede presentar por primera vez un contrato colectivo de trabajo, se revisa anualmente para salarios, se revisa bianualmente para prestaciones y si no se revisa, este contrato queda prorrogado por otros 2 años y entonces se juntan los 4 años. Okay. Ese es el periodo de vigencia. Ahora va a tener caducidad un contrato colectivo de trabajo. La otra situación tutelar que es muy importante es la incorporación del voto. Había una jurisprudencia que había generado el 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en contradicción de tesis con otros cuando se hablaba del voto, que si podía ser secreto o no. Finalmente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la contradicción de tesis y establece en esa jurisprudencia 150 del 2008 que el voto tenía que ser secreto. ¿Por qué? Porque ¿cómo votaban los trabajadores antes? Iban en asambleas abiertas donde estaban los sindicatos de preferencia del patrón, que normalmente eran muy fuertes y muy corporativos, porque desgraciadamente con el pasar de los años, en lugar de realizar una función que es el objetivo principal de un sindicato, que es la defensa y conquista de derechos, lograr el equilibrio entre los factores de la producción y generar trabajadores que frente a sus vulnerabilidades pudieran cumplir con el principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, se vieron beneficiados en alguna manera por el sistema o en otra manera por los patrones, recibiendo toda una serie de canonjías y estableciendo unos verdaderos feudos en varios secretarios generales, que tenemos muchos ejemplos de personas que se han perpetrado en el poder durante décadas y que incluso han heredado el poder a hijos o a yernos o allegados y hacían todo menos la defensa de los trabajadores. De manera que ahora se garantiza que los trabajadores puedan poner a sus líderes, a las personas en las que confían y que lo hagan mediante una votación secreta. Anteriormente, estas personas que fueron investidas de un gran poder estaban observando a los trabajadores en la votación de un sindicato incipiente que a lo mejor sí quería ser representativo y defender a los trabajadores y la gran corporación sindical de poder. Entonces el trabajador decía voto y con una voz débil y temblorosa y no sabiendo qué hacer,
hacía una media votación en una urna que quizá no tenía las características de transparencia que establece el derecho electoral, ¿verdad? No era una Como urna que se rentados. sellara. Exactamente, estaban engordadas o había votaciones a pato o había cosas un poco extrañas en cuanto a estas votaciones. Entonces, ya teníamos la jurisprudencia 150 del 2008, se garantizaba este derecho, pero no se había establecido en la Constitución. La primera vez que lo vemos reflejado es el 24 de febrero de 2017 y se establece ya como un requisito fundamental para la votación de las personas que iban a representar a un determinado grupo de trabajadores, así como la directiva sindical. Y se establecen toda una serie de reivindicaciones. Recordemos que en los derechos fundamentales y en los 8 convenios fundamentales hay también una protección para grupos vulnerables. Entonces se establece la representación proporcional para el género femenino, ¿verdad? No dándoles carteras como las que se les daban para tener cierta representatividad de las mujeres, ¿no? Representatividad y acción femenil para resolver algunos programas o derechos de las mujeres. No, no. Esa representación proporcional implica que tengan las mismas posibilidades de acceso a una secretaría general, tanto un hombre como una mujer, y que tengan carteras importantes como son las de administración, la cartera de actas, la de manejo de los recursos del sindicato, y que esta situación fuera una cuestión transparente. Entonces, incorpora el voto personal libre, secreto y directo. Ya no se permite que alguien vote por otro y que se le dé una carta poder para que lo represente. Tiene que ir el trabajador en lo individual y depositar de manera secreta su voto. Hacerlo directamente y no por conducto de nadie, con total libertad, poder decidir quiénes van a ser los líderes que los van a representar. Entonces, esa es otra de las cuestiones que tiene este primer eje, que es libertad de asociación, libertad de negociación y la libertad de que se organicen y de que se transparenten las cuentas. Incluso hay un procedimiento importante para que los trabajadores, antes de que se dé a conocer qué se hizo con sus cuotas, les den un estado financiero a cada uno de ellos, que se recabe una prueba en la ley de que todos tuvieron conocimiento y de que puedan impugnar al sindicato en cuanto a su actuación. ¿Cuántos sindicatos no vemos ahora cuyos trabajadores estuvieron aportando fondos para su jubilación y que al final de cuentas no hay ningún fondo, que sus fideicomisos fueron saqueados o no existen y nunca se les rindió cuentas durante toda su actividad laboral para recibir aquel beneficio una vez que ya no tienen las fuerzas para realizarlo? Entonces, ese cambio en materia colectiva es importante. Recordemos que las leyes pues, son perfectibles. Así es. Veo un poco complicado los procedimientos del 390 Visiter. Veo también que se debe atender al equilibrio de los factores de la producción y que las empresas no pueden estar todo el tiempo en asamblea. No lo pueden hacer los hospitales o no lo pueden hacer servicios importantes. Entonces, quizá debemos ser un poco más sencillos en cuanto a los procedimientos. Los procedimientos de elección de las directivas sindicales precisan la firma directa en las boletas de 2 representantes del Comité Ejecutivo Nacional, el secretario general o quien designe los estatutos y una persona más, que normalmente es el secretario de actos, para que las boletas sean validadas. No sé por qué lo hacemos tan complicado. Cuando nosotros hacemos las boletas para un presidente de la República o para gobernadores o para diputados, hay un papel fiable que está incluso en el centro histórico que cuando se imprime tiene un sello digital que nos dice que esa boleta es veraz, ¿no? Que no está falsificada. Si nosotros ponemos la votación en sindicatos que son grandísimos, como el de Petróleos, como el que tiene el IMSS, o imagínense la SEP, que tiene 3 millones de afiliados, y vamos a esperar que cada boleta sea firmada, pues no es algo práctico. Exacto. Entonces, pues la ley es perfectible, quizá podríamos hacer un poquito más sencillos esos procedimientos, o cuando se tomen las votaciones por representación mayoritaria, que sea respecto de los que asisten a la asamblea y no de la totalidad de los trabajadores. Y bueno, habría muchas cosas que vamos a ver que pueden ser contraproducentes
para lograr esa agilidad y tutela de derechos fundamentales, que son la libertad de asociación, la libertad colectiva y la negociación para poder pactar unas mejores prestaciones en cuanto a los trabajadores. Y recordemos que el equilibrio de los factores de la producción o el progreso o la progresividad de los derechos de los trabajadores no siempre es tener más prestaciones hacia arriba. A veces hay que adaptar los contratos colectivos de trabajo a la situación del país. Y aquí entramos al problema de la pandemia. Okay. Cuando empezaron a funcionar las aerolíneas hace semana y media, se dio la desagradable noticia de que Aeroméxico, Viva Aerobús, Interjet no dio sus estados financieros, lo sabemos, pero Volaris sí, estaban con una situación económica muy comprometida al punto de la quiebra. Y entonces nosotros recordamos la experiencia de Mexicana de Aviación. ¿Qué le pasó a Mexicana de Aviación? Me tocó ser presidenta titular de la Junta 3 bis y llegar 5 años después a esa junta cuando ya había estallado el conflicto. Estaba dilucidándose en la Corte un conflicto colectivo de naturaleza económica para reducir y ajustar las prestaciones por la situación de emergencia en la que se encontraba la aerolínea. Y si bien es cierto, hubo manejos desasiados de algunos personajes que no vamos a decir su nombre, pero que todos conocemos. Y si bien es cierto, hubo también problemas en cuanto al manejo y a la administración, también lo es que también es verdad que tenían un contrato colectivo demasiado caro. Por cada peso, 80 centavos eran de coste del contrato colectivo de trabajo. Los pilotos, las sobrecargos, tenían derecho a 9 pases anuales en primera clase para viajar por todas partes del mundo. Tenían una serie de prestaciones que ya no se presentaban o que ya no eran posiblemente sostenibles por la empresa, incluso con un manejo financiero impecable. Cuando se planteó el conflicto colectivo de naturaleza económica en el estallamiento del conflicto, estaba en boga la situación que después se generó en la reforma constitucional de 2011 de la progresividad de los derechos humanos. Entonces se decía, si se va a pactar en un contrato colectivo de trabajo, siempre es hacia arriba. Esa concepción no es correcta. La progresividad es lateral. Es que alcance la mayor cantidad de prestaciones y beneficios en lo general a todos los trabajadores y no solo a unos cuantos, y que se aumenten tanto las prestaciones que el patrón o el empleador no pueda cumplir. Entonces, esta experiencia mala y Mexicana de Aviación del malentendido principio de progresividad en los derechos y satisfacciones de los derechos humanos generó un estado de quiebra irreversible. Y después, bueno, hubo problemas, Badin quería comprar la aerolínea, creo que la podía sanear, no se le permitió, hubo también cuestiones que se manejaron en la quiebra, pues que no permitieron que la aerolínea saliera adelante y bueno, pues el contrato colectivo de trabajo era muy caro. De tal suerte que cuando ya había quebrado la aerolínea, cuando ya no tenía pasivos, o bueno, tenía muchos pasivos, ningún activo, cuando la huelga, que por alguna razón tuvo como 900 diferimientos, digo, ahora la ley dice que es uno y ya, ¿verdad? Tuvo muchos diferimientos y ya no había bienes que se hubieran embargado, que se tuvieran ahí incautados para poder hacer la satisfacción entre varios trabajadores. Vino el problema también de los jubilados que llegaron 5 años después al conflicto. No había manera de pagarle a nadie y todavía estaba dilucidándose en la Corte si estaba correcto el laudo de la Junta que había determinado que sí se bajaran las prestaciones de los trabajadores. Todavía la Corte resolviendo esa situación, se resolvió 7 años después y la resolución en aplicación de ese principio de progresividad dijo ni una prestación menos ni ninguna disminución en favor de los trabajadores. Todos tienen derecho al contrato colectivo al 100 como lo tenían firmado. Nunca se iba a cumplir. La tutela judicial efectiva no se cumplió porque había un laudo muy bonito que había sido, un laudo que había sido revocado con una gran reivindicación declarativa de la Suprema Corte, pero ya no existía la empresa, ya no había quien cobrarle y ya no había manera de decir el contrato colectivo al máximo, ya no había ningún bien producto de la huelga que nunca estalló y ya no había nada
nada en los activos de Mexicana de Aviación. Cuando yo recibí me puse a investigar qué cosas teníamos, pues teníamos trenes de aterrizaje obsoletos, teníamos insumos que ya estaban desbaratados, no había ningún avión porque todos habían sido arrendados en su momento, y pensé cómo voy a liquidar a todas estas personas. Se hizo un prorrateo de algunos fideicomisos y de algunas cosas, y bueno, se cobraron 5,000 pesos cada uno y faltan por cobrar, es mucho. Sí. Por toda una vida laboral, pues es imposible. Entonces, cuando regresamos de la pandemia y vemos lo que le sucedió a Mexicana de Aviación y vemos cómo un principio mal entendido puede llevar a una empresa a la quiebra, pues yo creo que podríamos pactar en esos contratos colectivos de trabajo de estas 3 aerolíneas que mencionamos para que puedan reducir un poco, puedan hacer convenios de solidaridad con las aerolíneas y puedan mantener lo más importante, que es la fuente de trabajo. Entonces, la parte o el eje colectivo es muy importante. De ahí que sea muy importante que los sindicatos sean decentes, que verdaderamente trabajen por estos convenios de solidaridad y que verdaderamente vean cuando la empresa no puede, y en lugar de estar extorsionando para recibir ciertos líderes sindicales algunas cosas en su beneficio, pues vean el beneficio de todos, que es mantener la fuente de trabajo, que es lo más importante. El segundo eje que tiene la reforma constitucional tiene que ver con la justicia. La administración de justicia se volvió también un problema de los 80s para acá. ¿Qué sucedió? Bueno, se le da poco dinero a los tribunales. El derecho laboral es como el hijo no deseado de todos los sistemas de justicia en el mundo. Siempre se le da poco dinero. El derecho burocrático es el aborto, de plano, ni se acordaron de él, se les olvidó en la reforma, el derecho burocrático laboral, ¿sí? Entonces, de los 80s para acá, hubo diversas medidas que atentaron contra esos tribunales laborales que nacieron con una gran tradición, la Constitución del 17, y posteriormente se pensó que había que tutelar derechos y garantías fundamentales de los trabajadores que estaban en un plano desigual, y se crearon las juntas de conciliación y arbitraje tanto a nivel federal como a nivel local. Eran juntas que en los 80s funcionaban, tenían el tripartismo que hoy tiene la Organización Internacional del Trabajo, pero ¿qué sucedió? Se empezaron a congelar trabajos. No sé si saben ustedes que durante 17 años no se han aumentado los salarios del personal jurídico. Casi gana lo mismo un actuario que una mecanógrafa. Entonces, ese grado de responsabilidad que tiene que hacer un fedatario público o ir a los embargos donde casi lo están matando, macheteando, persiguiendo con pistola y todo, pues no es la misma responsabilidad que tiene un personal administrativo. Entonces, fue un golpe presupuestal. La mejor manera de ahogar una institución para que no funcione, y lo vemos en servicios de salud y lo vemos en tantos ejemplos educativos y otros, es no darle presupuesto. Vienen todos los programas que tuvieron en el tiempo de Fox y de Calderón, los pactos de solidaridad antes que se hicieron con Miguel de la Madrid, de tal suerte que no hubiera aumentos salariales, de tal suerte que hubiera programas de separación de funcionarios con retiro voluntario y acceso a una indemnización o a una jubilación. Y entonces se fueron desmantelando las juntas. El Reglamento Interior de Trabajo dice cómo se debe de conformar una junta. Con este desmantelamiento presupuestal, hoy, por cada 5,000 asuntos hay 15 funcionarios, incluido el presidente de junta. De manera que es física y materialmente imposible que puedan dar un servicio de administración de justicia correcto. Es un servicio delegado que daba el Estado para que se administrara justicia a favor de los gobernados o de los ciudadanos, que en ninguna forma con esa estructura vieron el principio de tutela de acceso a la justicia. Accedían, pero lentamente se hacían las notificaciones, se llevaban los emplazamientos, a veces pasaba 1 o 2 años para localizar a un demandado. Recuerden que tenemos un gran cariño al outsourcing. Entonces, había que descubrir entre 5 empresas quién era la verdaderamente responsable de ese trabajo, si era un trabajo especializado, si se justificaba, si era un outsourcing ilegal o un outsourcing ilegal de servicios y de obras, si se estaba haciendo
para simular o no pagar el PTU, o si verdaderamente era una prestadora de servicios especializado que se justificaba. Entonces, encontrar a un patrón en México es una cosa como de tener una varita mágica y tratarlo de encontrar mágicamente. Una aguja en un pajar. Sí, yo mandaba a mis actuarios y a veces me cambiaban el número, me pintaban la fachada o hacían una nueva sociedad para que nunca fuera la persona moral responsable la que yo tenía que encontrar. Como la justicia iba tan lento, no se satisfacía en ninguna parte la tutela de acceso a la justicia, mucho menos se podía llevar un debido proceso legal con tanto tiempo, con esas dilaciones, con audiencias que no podían tener sustancia y que se estaban difiriendo constantemente porque no se lograba la citación de testigos, de peritos, de ratificantes, las inspecciones oculares, nadie llevaba los documentos, no se tenía identificado al patrón y al final cuando se tenía un laudo no había contra quién ni cómo ejecutar. Entonces, esa fue otra de las cosas que nos hicieron ver cuando pretendimos la firma del Acuerdo Transpacífico y cuando pretendimos la firma del Tratado Trilateral de Comercio. Y nos dijeron, basta, primero haz un cambio en tu sistema de justicia. Tienes un procedimiento escrito demasiado lento, demasiado disfuncional, donde no se obtiene nada y a veces muere el trabajador y luego tienes que llevar tu procedimiento para procesar, para ver al beneficiario y continuar para ver quién le paga sus derechos fundamentales. Entonces, se establece en la Constitución como segundo eje muy importante de la reforma, un cambio en la administración de justicia para migrar y que las cosas estuvieran en su lugar. En lugar de que la justicia de primera instancia estuviera en el Poder Ejecutivo, estuviera ahora en el Poder Judicial, con un sistema de juicios orales, eso se estableció después en la ley secundaria, con una serie de principios muy importantes que deben de manejar todos ustedes desde ahora que están en la Facultad de Derecho, con incorporación de materias que tengan que ver con esta oralidad y que tengan que ver con todos los demás principios que están involucrados, porque de eso depende también el éxito del sistema y de la reforma laboral. Entonces, se hace la migración del Poder Ejecutivo al Judicial. ¿Cómo estábamos antes de que se creen estos tribunales que van a empezar a funcionar en octubre, algunos en Campeche, en Guanajuato, en Tlaxcala, en Aguascalientes, en el Estado de México, en Chiapas? ¿Cómo van a funcionar? Bueno, deben de depender del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que hacer su proceso de selección. Se establece la importancia de que no todo se vaya a conflicto. Hablamos de que los medios alternativos de solución de controversias no es algo que tenemos explorado. Quienes nos anteceden, que es la materia penal y civil, tienen muchísimos problemas, por ejemplo, con el arbitraje, que ya se volvió como las juntas, ya es demasiado pesado y bueno, se supone que no debe de ser así. Y bueno, se estableció el tercer eje que tiene que ver con el de la justicia, que es la creación de órganos de conciliación y del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que además de la función que ya comentamos en materia colectiva, tiene otra función, que es la de funcionar como una etapa prejudicial conciliatoria, para que antes de que alguien se vaya a un conflicto, obtenga un certificado de fracaso de la conciliación. Entonces, aquí tenemos otra de las atribuciones que debe de tener el director que vaya a quedar en esta oficina. Tiene que elegir muy bien a sus funcionarios conciliadores en materia individual para evitar que todo se vaya a conflicto. Estados Unidos tiene una eficacia en la negociación. Ellos manejan lo que es no la conciliación, ni el arbitraje, ni la mediación, sino la negociación. Y obtienen un 85% de arreglo y solo se va un 15% a la justicia. Exactamente. Entonces, es muy exitoso esta situación. Así no colapsan a los tribunales. Se va muy poco a conflicto y es carísimo y es una cuestión de veras tremenda en Estados Unidos tener un conflicto de carácter jurisdiccional. Entonces, se establece en la Constitución que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a nivel federal iba a llevar esa etapa prejudicial conciliatoria con oficinas regionales en todos y cada uno de los estados, de manera que ahí también el director de conciliación tiene que tener mucha inteligencia para establecer dónde van a funcionar, cómo van a funcionar. Y entonces sí,
establecer la conciliación también en centros de jurisdicción local, porque también va a migrar la justicia local al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué logramos con eso? Independencia de nuestros funcionarios, que sean autónomos, que no les diga a nadie qué es lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer. Y entonces también necesitamos jueces bien seleccionados por el Consejo de la Judicatura Federal que puedan responder a esta situación cuando llegue desgraciadamente un asunto a conflicto para que pueda llevar procedimientos orales. Se establecen 7 procedimientos, ¿sí? Un procedimiento ordinario, procedimientos especiales, individuales y colectivos, procedimientos colectivos de naturaleza económica, procedimientos colectivos de naturaleza jurídica, procedimientos de seguridad social, que es muy importante porque se hace muy simplificado, y procedimientos para procesales. Este procedimiento ordinario va a funcionar con nuevos principios. Un principio de inmediación, que significa que el juez debe de estar presente en todas las etapas. Un principio de economía, de concentración, de sencillez en el procedimiento para llevar en las menores etapas posibles todo el procedimiento. Sin embargo, nos equivocamos un poco en el 873 del A al C, que casi tiene todas las letras del abecedario, porque tenemos una fase escrita demasiado disfuncional. Entonces, quizá también merezca la ley probarse un poco, crearse en el Consejo de la Judicatura Federal un comité de seguimiento para ver si está bien que tengamos 7 vistas antes de la audiencia preliminar, donde ya va a haber la inmediación, va a participar el juez, y después la audiencia de juicio. En esta audiencia preliminar, que se va a llevar a cabo con un secretario instructor, debe de recibir la demanda, debe de ver si la subsana o la manda para aclaración, porque se hayan establecido acciones contradictorias o le haya faltado por demandar alguna prestación o existe alguna irregularidad que no pueda saberse si hubo un despido o no, cómo sucedió, o algunas situaciones que se requieran para no hacer una reposición de procedimiento después. Okay. Después tiene 15 días para contestar el demandado, si es que ya se salvó la demanda y se puede admitir. Esta demanda, esta decisión inicial de admisiones a las 24 horas, o bien el sistema de vistas previos para que el trabajador ajuste su demanda, o se lo ajusta el tribunal, que es otro de los cambios. Antes, si no desahogaba la prevención, se iba así la demanda con el defecto. Ahora el secretario tiene que ver cómo y hacerle casi su demanda al trabajador para poder proceder al emplazamiento. Se presenta, obviamente, la demanda con pruebas, con el fracaso de la conciliación, a menos que se trate de las excepciones del 685 ter, esto es, de derechos fundamentales, mujeres embarazadas, niños que han sido explotados, la cuestión de una violación de derechos colectivos que tengan que ver con la libertad de asociación, libertad de negociar colectivamente las prestaciones, o alguna cuestión de seguridad social. Si no tienen ese eximiente, necesitan su constancia de fracaso de la conciliación. Presentan las pruebas, el demandado contesta dentro de los 15 días, también presenta las pruebas, establece algunas excepciones dilatorias, si hay alguna situación o alguna medida precautoria o cautelar que se le haga del conocimiento al secretario instructor, la debe de resolver en ese momento. Si se trata de cuestiones de acoso laboral o de mujeres embarazadas, bueno, la medida cautelar o precautoria será que esa persona siga en la seguridad social con independencia de que haya sido despedida, si es que es una mujer embarazada, o si se trata de acoso, que no esté con el acosador en una relación laboral, si ese es el tema del conflicto, o si la empresa se va a poner de una manera insolvente para que después no se le pueda ejecutar un laudo, pues lograr un embargo precautorio o un arraigo, de tal suerte que se pueda garantizar, después de llevar el procedimiento, la satisfacción de un posible derecho vulnerado. También decide las excepciones dilatorias, las prepara y ve las cuestiones de personalidad, competencia, acumulación, cosa juzgada, etcétera, de tal suerte que cuando se llega a la audiencia preliminar, el juez ya tenga resueltas las cosas. El otro defecto es que viene una etapa dentro de la litis que se establece en el 873C, que es la réplica y luego contestación a la contrarréplica. Se dan 8 días para la réplica, se presentan pruebas, 5 para la contrarréplica, esto ya es demasiado. Puede haber reconvención, entonces contestación a la reconvención de otros 15 días para que haya igualdad procesal entre las partes. Y tenemos un montón de vistas con un chorro de codemandados que a lo mejor no encontramos en la etapa prejudicial conciliatoria porque a lo mejor no fue al centro para no ser identificado. Y entonces así fue como se obtuvo la constancia. Y ahí nos podemos llevar 2 años otra vez, porque estamos llevando una justicia que no queríamos ante el secretario.
La queríamos ante el juez y cumplir con el principio de inmediación. Ahora la vamos a llevar ante oficialidad de partes con tantos sistemas de vistas y las decisiones de un secretario instructor, que debe de ser rete inteligente porque resuelve todo eso previo a que llegue con el juez. Y cuando llega con el juez, se puede tramitar un recurso de reconsideración respecto de toda la actuación que haya tenido nuestro secretario instructor o errores, o puede revisar las resoluciones de excepciones dilatorias que haya hecho valer, va a revisar las pruebas el juez y aquí es donde necesitamos un juez proactivo, inteligente, que no pare el procedimiento, que cumpla con esa garantía, que vea qué pruebas y que son pertinentes o no conforme a las litis o litis que hayan sido planteadas, los conflictos que existan, desechar aquello que no funcione y deberá de preparar y calendarizar todo para que en la audiencia de juicio se lleve absolutamente todo el desahogo. Ya deben de estar ahí absolventes, testigos, peritos, ratificantes. La prueba confesional cambia dramáticamente porque ahora se va a llevar con interrogatorio libre, va a estar sobre preguntas y posiciones. El juez como conductor del proceso puede desechar absolventes si ve que van a declarar sobre los mismos hechos. El juez puede desechar la prueba si ve que se va a acreditar situaciones inverosímiles, ¿no? Es que yo era jardinero y ganaba 50,000 pesos diarios. Pues no, eso no puede ser, es un hecho inverosímil, entonces yo desecho la prueba confesional. La prueba confesional cambia entonces muchísimo. La prueba documental también. Anteriormente las partes tenían que decir dónde estaban los documentos para que se pudieran llevar cotejos y obtener. Ahora tienen que justificar quién es el que debe de tener la prueba y por qué no lo lleva. Y si no lo justifica, no se le admite la prueba. Y tiene el juez que ser muy inteligente y muy proactivo para determinar, conforme a cargas probatorias, a quién le toca presentarla, quién la debería de tener, o incluso vincular a terceros cuando no son las partes las que debieran tener esa prueba y obtenerla mediante informes. La pericial también cambia, ya no es una prueba colegiada en la que presenta su perito el actor, el demandado, y en caso de discrepancia hay un tercero en discordia, ¿no? Ahora es una prueba como en los juzgados de distrito, es una prueba que pone el Estado, incluso se tiene que crear un grupo de peritos médicos respecto del procedimiento de seguridad social. Cambia también la testimonial, se reducen los testigos de 5 a 3 y en todo momento el juez puede hacer las investigaciones que juzgue convenientes. Anteriormente los juicios se retrasaban porque todo el mundo mentía y decía que no podía ir, presentaba un certificado médico falso, lo suficientemente bien hecho, que había toda una serie de jurisprudencias que establecían cómo era o qué tenía que tener un certificado. Ahora la discusión no va a ser esa. Ahora la discusión es el principio de realidad sobre todos los formulismos formales y descubrirlo mediante la ponderación de la verdad. Esto significa que si alguien dice que está enfermo, el juez puede mandar a investigar si ese ratificante, absolvente o testigo está verdaderamente en su casita convaleciente y mandar al secretario para que desahogue la prueba allá. Y si no puede desahogar la prueba allá y verdaderamente existe un impedimento, señalar la audiencia dentro de los 3 días. Y si resulta que el enfermo que está muy grave no está ahí, entonces se decreta la deserción de la ratificación, la deserción de la testimonial, se le tiene perfectamente confeso. De manera que el juicio empieza a ser proactivo y ágil a partir de la audiencia preliminar. ¿Cómo me gustaría el juicio? Como lo tiene Valencia, España, o como lo tienen muchas provincias españolas, de audiencia única, donde el trabajador expone su demanda, el demandado contesta en ese mismo momento, se le dan como que 5 minutitos o 10 para que pueda producir la contestación, ya conoció la demanda por escrito, ya pasaron por una fase administrativa de falla de la conciliación, que no es obligatoria la asistencia, ya pasaron muchas veces por una conciliación judicial ante el secretario, persona diferente del juez para que no se le pueda acusar de que se contaminó del juicio, y en ese momento, lo poco que llega a audiencia, porque yo vi que se arreglaban muchos de conciliación judicial, en ese momento la audiencia se llevaba, lo que nosotros no tardamos 4 años, ellos en 45 minutos, porque ya tenían afuera a testigos, absolventes y peritos, ya estaba ahí todo mundo, el juez verdaderamente con un carácter impresionante, también lo queremos bueno, bonito y barato, que se sepa imponer a las partes, que no las dejen que mienten, que las observe psicológicamente, y en ese momento termina el juicio y dicta la sentencia. Son tan exitosos ese sistema, o como el que tiene Chile, que se divide en 2 fases, pero no tiene esa farragosa fase escrita que pusimos nosotros. En esos 2 sistemas es tan exitoso que ya no están conciliando. Entonces ya se les viene un problema de la sentencia que tendría que dictarse en ese momento. Nosotros la tenemos para dictarla en ese momento, o bien dentro de los 5 días por una causa verdaderamente justificada cuando el asunto sea complicado. Ese procedimiento ordinario aplica en lo que se pueda a los especiales. Los especiales solo se obvian
la audiencia preliminar, todo se hace en en un solo acuerdo. El conflicto colectivo de naturaleza económica no tuvo grandes cambios y desgraciadamente es igual de complicado con el manejo de 7 periciales como lo tenemos ahora en estado financiero y contable. Y bueno, pues van a seguir quebrando las empresas, especialmente en nuestro caso COVID. ¿Cómo podemos armonizar nuestra reforma con el COVID? Asencillando, viendo cómo este comité del Consejo de la Judicatura Federal, que no se ha creado y que yo propongo y que no soy nadie para hacerlo, observe que la ley va a tener muchos quiebres y que se observe también que nuestra reforma laboral merece cambios en lo sustantivo porque tenemos las nuevas tecnologías de la información, el trabajo robótico y el nuevo desplazamiento que viene de muchas de las funciones, las apps que no quieren reconocerse como patrones, que ya vimos que en Francia hay una sentencia que dice que sí es relación laboral con el Uber, que ya lo vemos también en España, pero que en México todavía el que es dueño de una bicicleta en el Uber Eats o que es dueño de un coche se cree el dueño de los factores de la producción, de los elementos de la producción, no se reconoce como trabajador, no tiene seguridad social, hoy es joven, pero al rato va a tener mi edad y va a ver que le falla la vista y que ya le fallan muchas cosas y que no se protegió. Entonces, nuestro derecho también tiene que regular el trabajo autónomo, eso le faltó a la ley del trabajo en el 19, y tiene que regularlo rápido porque con la pandemia el teletrabajo, el home office y todo este tipo de nuevas relaciones laborales han cobrado una gran vigencia. Y además no se ha dado presupuesto a las juntas para terminar los asuntos. El 1 de julio que se reingresen todos los asuntos a los tribunales, ¿quién creen que va a ser quien va a recibir los millones de demandas? La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales. Si no se les da un presupuesto para cerrar decentemente, tendremos justiciables de primera y de segunda, los de la pandemia y los que ya estaban haciendo fila para que se tramitaran sus juicios y los de los tribunales laborales. Entonces necesitamos que se apuren, que exista ese centro federal lo más pronto posible, pero también necesitamos que se dé dinero a las juntas. Y el tercer eje tiene que ver con la creación de esa instancia prejudicial conciliatoria y ahí yo diría, hay que ver la manera de hacer una modificación también para hacer sencillos y prácticos los medios alternativos de solución de conflictos y que ustedes los jóvenes sean preparados no para el conflicto, sino para la mediación, la conciliación o alguna otra forma del arbitraje o la negociación como tiene Estados Unidos. Y bueno, esta sería una manera muy apretada de hablar de lo que es la reforma laboral, de su vinculación con el COVID, de la disfuncionalidad que yo le veo ahora. No nos tenemos que sentir mal, nadie se tiene que sentir ofendido si se tienen que hacer algunos cambios. España se tardó 40 años en tener el sistema ágil que tiene, con 30 reformas laborales. No, se tardó 30 años con 40 reformas laborales a sus códigos de procedimientos y hoy tienen juicios orales de 45 minutos que nosotros llevamos en 4 años. Me corroe la envidia. Muchas gracias. No, doctora, por favor, gracias a usted. Mire, no hay ni preguntas que hacer. Los que nos vean, nos escuchen, pues realmente, ¿qué preguntas uno puede hacer durante su exposición cuando la propia exposición las está aclarando todas instante a instante? Realmente, gracias porque pues usted hizo una labor titánica, muy dinámica, muy académica, porque en este poco tiempo creo que nos marcó bien para entender qué es la reforma laboral. Nos quedamos con estos 3 ejes, sobre todo el gran peso que trae consigo la reforma en materia colectiva, en materia de justicia laboral y sobre todo este punto también de la conciliación. Yo quisiera ya para ir cerrando nada más preguntarle, por ejemplo, de esto del COVID-19, ¿cómo ve usted? Porque dijo un punto muy importante. Los tribunales tienen que irse aplicando para el 10 de octubre y se van a ir aplicando por zonas. ¿Usted cree que con los últimos datos que ha dado el gobierno, por ejemplo, de que la pandemia podría llevarse hasta octubre y pensemos que tal vez nos lleve todo el año, todas las gamas de demandas laborales que se estén propiciando, cree que puedan de alguna forma golpear el sistema laboral que tenemos actualmente a la reforma, o qué opina usted ya en este punto final? Como dice Robert Alexi, se problematiza el problema. Okay. Porque se está haciendo ya la selección de estos jueces, se están llevando en muchos estados y a nivel federal el curso de reforma laboral y se está preparando todo para los concursos de oposición y exámenes, pero no se está pensando en que verdaderamente colapsen o no, en tanto hay 1 millón de desempleados formales y 12,600 informales.
todas esas personas, algunas de ellas no tuvieron la situación de poder salvar la emergencia porque no se calificó como una contingencia laboral. Eso significa que muchas personas ya no pudieron. Ya no pudieron bajar sus salarios, no pudieron hacer los convenios y sencilla y dramáticamente desaparecieron todas estas fuentes de trabajo, formales e informales, porque nadie piensa en la economía subterránea y los trabajadores informales demandan. Entonces, por supuesto que va a haber un impacto tremendo, por supuesto que va a haber un tremendo problema, porque la Junta va a recibir millones de demandas, o sea, por miles la primera semana que habrá, miles de demandas. Y los tribunales laborales también. Okay. ¿Y cómo vas a pactar con alguien cuando no hay dinero? Una base de la negociación es que yo te pongo en la mesa dinero. Y te digo, mira, no te puedo contratar, pero que haya una indemnización de este monto. O mira, te voy a readmitir en el trabajo, pero ¿cómo te voy a reinstalar si ya no tengo la fuente? Entonces, habrá quienes se nos van a evadir. Mucha economía informal no los vamos a encontrar en los patrones y van a estar o podrían estar colapsados antes de nacer. Van a nacer con prisas, van a nacer mal, no se le están poniendo los recursos a los tribunales que deben de cerrar, que son las juntas. ¿Y cómo van a poder 15 funcionarios a razón de 5,000 asuntos? Es física y materialmente imposible. Entonces, esto puede ser tan dramático como el narcotráfico. Puede generar estallidos sociales porque la gente no va a tener dinero para comer. Sí, es delicado. Y los patrones no todos son Coca-Cola y no todos son transnacionales. Tenemos pymes, pequeños y medianos empresarios o muy pequeños empresarios que tampoco van a tener manera de subsistir y de salir adelante. ¿Cómo podemos evitar que colapse? Bueno, permitamos los convenios de solidaridad, califiquemos la contingencia como lo que es una contingencia, además el nombre que se le pone para no disminuir prestaciones y salarios, pues es más grave que una contingencia. Una contingencia son medidas que se tienen que tomar por algo que pudiera suceder, emergencias que ya sucedió. Así es. Entonces, es un nombre todavía más grave, como que va en contra y se establece. Y como no se llama contingencia, como dice el artículo, no puedes disminuir los salarios y te tienes que ir a un procedimiento especial. ¿Con quién? ¿Con las juntas que están colapsadas? Te vas a ir a un procedimiento especial para ver si se bajan o no los salarios, si se pueden ajustar. El procedimiento especial es sumarísimo, es dinámico, pero con esta situación de no quererle inyectar dinero a las juntas, que lo van a tener que hacer muy lento, entonces el procedimiento especial no cumple su objetivo. Exacto. Y vas a mandar al conflicto todo eso. Se supone que las juntas, hasta que funcionen los tribunales, van a recibir, son el 7º, el 8º y el 22º transitorio. Bueno, eso es en materia colectiva, 22º, 23º, pero en materia individual son 7, 8 y 10. Las juntas van a conocer hasta el último de los asuntos que reciban. No van a transferir expedientes como sí se hace en la materia registral. Entonces, todos estos miles de demandas que van a recibir las juntas se los van a quedar. ¿Y cómo los van a tramitar? Como procedimientos especiales de naturaleza económica, los que tengan derivación de la calificación de la emergencia por las empresas para bajar las prestaciones, las que se asomen, porque habrá otras que ya se nos pelaron, ¿no? Que ya cambiaron su nomenclatura, su asociación civil, o que definitivamente era una tortería, una papelería, una cosa así, ya ni está, ¿no? Nunca la vamos a encontrar. Y la otra situación, los procedimientos por despido, que van a ser procedimientos ordinarios, sin funcionarios, porque además se ha venido recortando la plantilla para la transición, sin funcionarios y sin inyección de recursos, se van a quedar ahí, pero décadas. Y después van a venir los otros miles de demandas, porque recordemos que hay cierta situación para demandar por despido injustificado. Van a colapsar a los nuevos tribunales también. Entonces, ni cierran bien estos, ni nacen sanamente los otros. Tiene toda la razón. Catastrófica mi visión, ¿verdad? Sí. No, pero realmente nos deja mucho que reflexionar. Creo que fue muy puntual en estos problemas. Sí nos viene a remarcar mucho la reforma. Creo que mucho del problema que va a haber va a ser sobre todo la implementación de la misma, sobre todo en materia colectiva.
en materia de lo que nos hace el COVID, pues sí va a traer, siento yo, un poco de rezago en cuanto a la agilidad, como bien lo ha señalado usted, porque en primera no estábamos preparados para cómo implementarlo todavía, y luego con lo del problema no estábamos preparados para un problema así, entonces realmente se nos juntaron, ahora sí como usted dice, los problemas. Querida magistrada María del Rosario Jiménez Moles, gracias, gracias por su tiempo, gracias por compartir con toda nuestra comunidad sus conocimientos que son vastos y gracias sobre todo porque es amiga de este programa, es amiga de todos nosotros y pues vaya, se nota cuando alguien disfruta la academia y usted supo explicarnos bien de la A a la Z de manera que fuera entendible. Muchas gracias, agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y también a la doctora Sonia Venegas nuevamente, pero sobre todo a usted, nuestra invitada especial. Muchas gracias y que haya muchos programas más donde gocemos de su presencia y de su plática. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias y felicidades por estar en este programa y por colaborar con el director de la Facultad de Derecho y con estas personalidades de lo que tiene que ser también la situación continua, que ahora es más importante, puesto que no puede haber clases presenciales, Así ¿no? es, hay que Gracias a adaptarnos. todos Muchas y un gracias. saludo a los compañeros que estuvieron atentos.